la ley de responsabilidades de los servidores públicos. Y en los consejeros son el secretario de Energía, el secretario de Hacienda, otros 3 que va a nombrar el presidente, varios empresarios con conflicto de interés, hasta ahí mencionan el comité empresarial que va a nombrar a los empresarios del Consejo de Pemex, el nuevo. Díganme, si son servidores públicos, ¿por qué no les va a aplicar la ley de responsabilidades de los servidores públicos, ni cualquier otro ordenamiento de disposición? Así lo dice el artículo 29, ninguna disposición aplicable a los servidores públicos de carácter federal será aplicada a el Consejo de Pemex. Prácticamente se generalizan las prácticas prohibidas actualmente, como la contratación de familiares, los conflictos de interés, los bienes de empresas relacionadas, los bienes patrimoniales, la colusión en asuntos electorales. Ahora vamos a tener una petrobancada. Son servidores públicos, pues tiene que aplicárseles la ley que obliga a todos los servidores públicos, porque les paga el erario público. Si no, pues es el mejor de los mundos para ellos. Para lo que les conviene sí son, y para lo que no les conviene no son. La exoneración de responsabilidades los exonera, o más bien yo diría, genera incentivos perversos que son proclives a la corrupción. El artículo 36 de la ley exonera, fíjense, exonera a los miembros del Consejo de toda la responsabilidad de actos u omisiones causantes de cualquier daño patrimonial a la empresa cuando actúen de buena fe. Aquí la pregunta es, ¿cómo van a acreditar cuándo actuaron de buena fe y cuándo no? Como si fueran, en fin, no solo no son responsables, sino que además con cargo al erario se les paga un seguro para pagar las consecuencias de sus actos u omisiones que provocaran algún daño a la empresa. No se prevé sanciones penales, todo queda en jalones de orejas, que esas son las sanciones administrativas, y se crea un régimen de excepción. Se borra la ley de adquisiciones, artículo 74, se borra la ley de obra pública, todo queda a discrecionalidad de las decisiones del Consejo que va a regirse bajo la legislación mercantil. Estas normas evocan solo un clima del contratismo actual, pero ahora sin reglas, sin límites, la fórmula ideal para la corrupción, la explotación de los recursos naturales. No puede estar bajo estas reglas tan laxas, no puede haber esta laxitud en la norma, porque eso es impunidad, es inmunidad, y provoca el enriquecimiento ilícito, el contratismo, que es la fuente primordial de la inmoralidad, y esto es un sistema de corrupción. La rendición de cuentas, que obliga también a la ley de transparencia, sí se alude, como decía el senador, se alude en varias ocasiones a la ley de transparencia y de acceso a la información gubernamental, pero subsiste el derecho de reservarse información, la que decida el Consejo. Como actualmente el director de Pemex quiso reservarse, yo pedí al IFAI que me diera la información de en qué términos está pactando Pemex lo de agronitrogenados, y lo que contesta el director de Pemex es de que es confidencial. Cuando presenté aquí el punto de acuerdo, él me llamó y me dijo, pues pídemela, no tienes para qué hacer un punto de acuerdo, y cuando se la pido me dice que es confidencial. Pues entonces, y ahora va a estar en la ley que el Consejo subsista este derecho de reservarse cuestiones informativas. Obliga a la difusión, sí, pero ante la Comisión Nacional Bancaria de Valores, ante la SEC, pero no a publicitar los dictámenes de las auditorías. Hay auditores externos, en efecto, pero la ley es omisa en definir las responsabilidades legales de que digan la verdad y se apeguen a la verdad tales auditores externos, que pueden estar pagados por las propias petroleras en contravención de Pemex. Y se crea, como lo decía el senador, una serie de comités
del propio Consejo. El Consejo va a formar un comité de auditoría, o comités, pero estos comités, es decir, ellos mismos elaboran la norma y ellos mismos elaboran el comité de auditoría. Entonces se autoevalúan, se autoauditan, se autosancionan. ¿Qué régimen es ese? Pues uno que propicia la corrupción. ¿Es cuanto? Gracias. Gracias, presidente. Esta ley propone acuerdo para la exploración y explotación de yacimientos transfronterizos. Se firmó, como yo lo decía, el 20 de febrero en Los Cabos de Baja California Sur, entre Hillary Clinton y Patricia Espinosa, entonces cancilleres de ambos gobiernos. Es un instrumento jurídico que tiene el propósito de establecer un procedimiento para repartir la producción obtenida, entiéndase hidrocarburos, de yacimientos continuos hacia ambos lados de la frontera marítima. Dicho de otra manera, la privatización energética en exploración y extracción de hidrocarburos se aprobó desde antes de aprobar el cambio constitucional. Los acuerdos transfronterizos en tiempo fueron violatorios de la Constitución mexicana, que no admitía la participación privada y aún así se votó a favor. En tiempo, también conviene anotar si Estados Unidos estaba ya extrayendo hidrocarburos en el Golfo de México, en una zona limítrofe con nuestro país desde hacía 10 años atrás. No entendemos por qué no se legisló, por qué no se presentó este acuerdo antes para establecer criterios de esa explotación que puede o podía afectar o tal vez beneficiar a México. Durante 10 años estuvieron empresas norteamericanas competidoras de Pemex en una zona estratégica y estuvieron ensayando, logrando avanzar tecnológicamente, avanzaron organizacionalmente. No sabemos por qué no se actuó, no nos lo van a decir. El hecho contundente es que este acuerdo transfronterizo dejó sin protección al interés nacional, ya que las empresas norteamericanas ya estaban trabajando ahí en nuestra frontera marítima y no quedaron obligadas a una eventual distribución o reglas de ambos países para que los hidrocarburos nuestros no se los llevara el vecino país. No se establecieron, por ejemplo, que los hidrocarburos quedaran perfectamente claros que el aprovechamiento de estos yacimientos en este procedimiento reasignaran beneficios. El documento escribe, lo estaba leyendo ese rato, que se puede reasignar ahora, ya aprobado, a través de un método de unificación, que es la gestión de un yacimiento transfronterizo por un solo operador, que ni siquiera rinde cuentas a dos países. Quien tenga un contrato o concesión para explotar un yacimiento transfronterizo, es decir, cruzan la frontera marina entre México y Estados Unidos. Se define en estos acuerdos transfronterizos plazos para notificar las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos en una franja de 3 millas a cada lado de la frontera, a cada lado de la línea de delimitación. Segundo, se especifican procedimientos para determinar la calidad de los yacimientos transfronterizos. Tercero, se establece un procedimiento de unificación. Cuarto, se establecen plazos para la obtención de acuerdos de distribución y redeterminación. Eso viene en el artículo 9.
5. Se identifica a las instancias que deben constituirse para administrar conjuntamente los yacimientos. Y 6. Se establecen reglas para la solución de controversias. Lo muy grave, todo esto qué bueno que esté en el acuerdo, lo muy grave es que estos acuerdos dejan a salvo que no apliquen para las petroleras que ya estaban trabajando antes de la aprobación de este acuerdo. Y dejan también fuera a las áreas limítrofes, dice textualmente el artículo 1, estas cláusulas no aplican sin la voluntad de las empresas que están trabajando en el área limítrofe con México. No se pueden modificar los términos de las licencias, no se pueden modificar las fechas, el acuerdo no aplica en la jurisdicción de aguas territoriales con Texas, y el artículo de redeterminación se habla de que ambas partes harán lo posible para asegurar una justa y equitativa distribución de la producción de los hidrocarburos. El acuerdo debió asegurar la equidad entre ambas partes, que efectivamente, como yo imaginé que se había aprobado, porque así me lo dijo un asesor, que era mitad y mitad, pero harán lo posible porque así sea, lo cual no asegura nada, más aún tomando en cuenta la simetría entre Estados Unidos y México. Termino diciendo que el área de la que estamos hablando son 140 bloques que podrían ser objeto de licitación, 140 bloques en el mar, en un mar privatizado, y que es una zona limítrofe entre México y Estados Unidos, y que de ellos 23 ya están concesionados. ¿Con qué constitución se hizo esto? Porque con la Constitución mexicana no se pudo haber hecho porque lo prohibía. Nos referimos en específico a la región Cañón de Alaminos, en la zona que se le llama Cinturón Perdido. Concentra gran parte de los proyectos más prometedores. Del lado de Estados Unidos es perdón mi pronunciación, Grid White, el segundo es Silver Trip, el Trident, ese fue el tercero, y el cuarto es Hammerhead. Estos proyectos de Estados Unidos han logrado con éxito a profundidades mayores a 2.900 metros de tirante de agua. Algunos pozos ya están produciendo y a México no le ha tocado nada, a pesar de que están en esta zona y deberían de ir a las mitas. Otros pozos están por producir. En los últimos años, pues Pemex ha venido explorando en esa zona. Tenemos 14 años explorando en esa zona. Son plataformas sumergibles del Grupo R de Ramiro Garza Cantú, donde rentan plataformas de $500,000 diarios, más 125,000 más para la tripulación en aguas profundas. También se contratan plataformas de Carlos Slim, que son semisumergibles, con renta de $200,000 por día en aguas menos profundas. El costo de explotación es más de $14,000 millones solo por la renta de estas plataformas, y no han sacado un solo barril. No porque no haya, sino porque se pactó una figura especial con las petroleras. Las petroleras extranjeras que estaban ganando fortunas en Mar del Norte, allá ya bajó la producción y necesitaban encontrar dónde rentar esa tecnología que ya no se renta en Mar del Norte, y se vinieron al Golfo de México. Termino con un último concepto. La rentabilidad de estas plataformas, y las de Carlos Slim y la del Grupo R, no es
es una rentabilidad específica, es decir, la de extraer hidrocarburos, sino colateral, es decir, por la renta de plataformas. Ganan con estar paradas ahí. ¿Quién les paga? El erario público. Pemex ha estado pagando millones de dólares solo por una rentabilidad colateral. ¿Qué negocio es ese? ¿Qué es lo que gana México? Ni siquiera la transferencia tecnológica se pactó. Es una vergüenza este tipo de negocios. Gracias, senador. Voy a referirme a los petroquímicos. En primer lugar, hay que decir que México produce más petróleo del que necesita y que si este petróleo se canalizara a la transformación, a producir justamente petroquímicos, petrolíferos también, tanto para surtir toda la demanda interna, atender todo el mercado nacional, en lugar de exportar crudo, el flujo de divisas sería mayor, nuestro país exportaría valor agregado y con ese flujo de divisas se multiplicaría el valor de nuestros hidrocarburos, se generaría mayor riqueza y se podría potenciar la planta industrial, el campo, la educación, la tecnología, todo lo que nos hace falta. Pero el papel que ustedes le están dando a México es el de un país bananero, exportar materia prima para importar los transformados. Sería muy irresponsable dejar al libre mercado esto que están haciendo, ya ni permiso, ni regulación, ni la mínima, para las importaciones, ojalá fueran exportaciones de petroquímicos. La industria mexicana, los empresarios mexicanos se han visto severamente afectados por la entrega de nuestra petroquímica. La importación de los petroquímicos, lo digo para el senador Penchina, que se llena la boca diciendo que ahora vamos a dejar de importar los petroquímicos. No, la importación de petroquímicos obedece a que han venido cerrando las plantas petroquímicas. Se importan petroquímicos porque de 64 plantas petroquímicas que teníamos, hoy solo tenemos 15, y esas 15 trabajan a media capacidad, deliberadamente, y esas son las que ahora, con esta legislación secundaria, están entregándose a remate. Las demás se pararon, se chatarrizaron y se le dieron a sus cuates. Esa es la verdad, como recientemente a Antonio del Valle le dieron pajaritos. Dijeron que al entregarse las plantas a la iniciativa privada se iba a detonar la inversión privada, iba a aumentar la producción, porque Pemex ya no podía con tantos gastos. ¿Y qué fue lo que pasó? En 20 años no se detonó la inversión privada, lo único que se detonó fueron las importaciones de petroquímicos, que en relación al valor, el valor de las importaciones es mucho mayor que el valor de nuestras exportaciones, y tenemos una presión en nuestra balanza comercial por estas decisiones neoliberales estúpidas, porque si no tuviéramos petróleo, otra cosa sería, estuviéramos buscando otros canales, pero si tenemos petróleo hasta de sobra, ¿por qué tenemos que ser una república bananera que solamente exporte materia prima y tenga que importar todo lo que a ustedes se les está antojando hacer? Yo no fui a Noruega, no fui a Brasil, ni a Arabia, ni a los viajes que aquí han platicado, pero fui a Pajaritos, a Coatzacoalcos, a ver cómo están allá, y vi cómo se deprecia, cómo se desprecia a nuestra planta petroquímica. Los insumos de la petroquímica es el gas etano y el gas metano, que es lo único que quedaba en Pemex, y ahora lo están liberalizando, lo están privatizando, lo están desregulando, y
metiendo al libre mercado. El polietileno, el etileno, el cloruro de vinilo, el benceno, que ustedes de manera arbitraria, Carlos Salinas lo dividió en petroquímica secundaria, que es el único país en el mundo que divide la lista de petroquímicos en dos, solo para ir privatizando por partes, y ahora se remata con lo único que quedaba. Pero cuando se dividió, cuando el polietileno, el etileno dejaron de producirse en México, se canceló su producción y se paró gran parte de la industria mexicana, gran parte de los productores, de muchos otros textiles, de hule, un montón de empresarios se vieron afectados por que Pemex dejó de producir estos petroquímicos. Abrir totalmente la importación de la petroquímica es un golpe a la empresa mexicana, es un golpe al poco empleo que queda. No dijeron que acabarían con las importaciones, que esta reforma privatizadora era para incrementar la producción de petróleo. Ahora resulta que todos los argumentos que dieron en diciembre son exactamente lo contrario. Termino diciendo que en la iniciativa del Ejecutivo venían solo dos órganos reguladores: la Comisión Reguladora de Energía, para ver todo lo de la luz, y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, para ver todos los hidrocarburos. Y ahora nace otro, la CENACE, que estaba como parte de ahora es solamente para ver el gas, pero le ponen todo un aparato burocrático, que eso sí es subsidio, pero a la alta burocracia. Se está decretando un régimen especial de altos salarios para la alta burocracia. Este órgano regulador, con director, con consejo de administración, con una tercera parte de consejeros independientes, con todo un sistema de almacenamiento, etcétera, etcétera. Todo lo que están creando es otro aparato cargado al erario público, que el pueblo de México pague, y que los altos funcionarios que aquí se están repartiendo estos puestos, estos negocios, sea lo único que quede. Termino diciendo: los que gobiernan no están pensando en el interés nacional, no están pugnando por el interés general. No es el país, ni mucho menos la gente, lo que les importa. Son sus intereses, sus negocios, y lo que les interesa es enriquecer a unos cuantos magnates, a unos cuantos funcionarios, como los mineros, y enriquecerse mediante la entrega de los recursos de nuestro país. Es una vergüenza que se llamen mexicanos, debieran ser malinchistas. Bien les cabe el título. Gracias, senador.